Hermanos, buenas tardes, buenas noches. Bueno, la semana anterior vimos la importancia y la necesidad de recordar de dónde nos salvó Dios, para que no nos atribuyamos ni el más mínimo mérito en nuestra salvación o santificación. Gracias, hermano. En esta tarde-noche, con la ayuda de Dios, veremos otro aspecto de la vida cristiana, otra de las múltiples bendiciones espirituales en Cristo Jesús, y esa bendición es la unidad internacional en Cristo. Aunque en la pantalla pone que miraremos Efesios 2 del 13 al 16, daremos lectura desde el versículo 11 hasta el versículo 18 incluido. El estudio sí se limita solamente en los versículos del 13 al 16, pero para ubicar mejor el texto en su contexto inmediato, leeremos desde el versículo 11 al versículo 18. Efesios capítulo 2. Esperaré unos segundos más para que lo encontréis todos. Bien, Efesios 2, empezando con el versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Como he dicho, aunque he leído desde el versículo 11 al 18, el estudio solamente lo enfocaré en los versículos del 13 al 16, y aún así no abordaré todo, sino solamente una parte de estos versículos. Dejaré algo para el siguiente jueves, primero Dios, y con el permiso del hermano Julián. Le pedí antes del culto un cambio para que hagamos el trueque. El siguiente jueves le tocaba a Julián y después a mí, pues le pedí que me cediera el siguiente y luego pues él daría el estudio. Versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Después de hacerles recordar de dónde los sacó y salvó Dios en Cristo Jesús, ahora Pablo los hace ver claramente en qué consta la unidad internacional en Cristo. La gran mayoría de los creyentes en Éfeso y las iglesias de la zona no eran judíos, sino gentiles. No eran circuncisos, sino incircuncisos. ¿Pero qué es la circuncisión? Bueno, la circuncisión era la señal visible de pertenecer al pueblo de Dios. La señal exterior de estar bajo la protección y bendición del pacto de Dios. El pacto de Dios en la Biblia ha sido muchas veces mal interpretado, mal entendido, porque los que han tratado de explicar, bueno, primero de entender y luego de explicar
lo que es el pacto, un pacto de Dios, han ido directamente a la explicación de la RAE o a los que son los pactos en la sociedad. Y así los han comparado con los contratos en los cuales dos o más partes se comprometen a cumplir con ciertas obligaciones. Pero la Biblia da su interpretación particular a ese término y no dice que el pacto de Dios con su pueblo es un pacto entre dos partes en cual las dos partes se comprometen con cumplir con algo, sino que el pacto bíblico es una promesa que Dios hace para la cual interpone juramento. El pacto que Dios hace con su pueblo es un pacto unidireccional. Es un pacto incondicional. Es un pacto en cual solamente Dios es parte activa. El hombre es el beneficiario del pacto, pero no tiene parte activa. Para ver eso, leeré dos pasajes del libro de Génesis. Y os invito, por favor, aunque son un poco largos, os invito a que me acompañéis para que nos convenzcamos que es así. Génesis capítulo 15 lo leeremos completo. Apagamos los móviles o los silenciamos, por favor. Génesis 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿quién me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: Tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra. Mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates, la tierra de los eneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. En aquel día, versículo 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. En ese pacto, ¿qué parte tenía Abraham? ¿Qué responsabilidad tenía Abraham para cumplir?
en ese pacto? Ninguna. Muy bien. Mira, cuando tienes que hablar, habla. Habla, hijo. Que te he puesto el candado y ya no puedes hablar. Bien. Ninguna. Abraham no tenía ninguna parte. Dios promete y Dios jura que lo va a cumplir. Y alguno quizás se preguntará, ¿y dónde ves tú que aquí dice el texto que Dios juró? En el ritual del sellar el pacto. Esos animales que Dios le ha pedido a Abraham que traiga, la becerra de 3 años, la cabra de 3 años, el carnero de 3 años, la tórtola y también un palomino, esos animales, nos dice la Biblia, que Abraham los partió en dos y los puso enfrente. El ritual de eso era, cuando se hacían pactos, arreglos en aquel tiempo, se hacía un juramento. Se partían esos animales, se ponían enfrente una de la otra y el que juraba pasaba por entre los animales partidos y al pasar decía, así me parta Dios si yo no cumplo esta promesa. Pero Abraham no pasó por entre los animales. ¿Alguien pasó por entre los animales partidos? Una antorcha de fuego. ¿Qué es esa antorcha de fuego? ¿Os suena una zarza ardiente? La presencia manifiesta de Jehová Dios, ¿no? Es decir, una promesa que Dios hace para la cual interpone el juramento. Ese es el pacto bíblico. La presencia manifiesta de Dios pasa por entre los animales partidos y Dios dice, así me parta Dios si yo no cumpliré la promesa que le he hecho a Abraham. Esa es la simbología de ese ritual que se está cumpliendo en Génesis 15. Vamos a leer también Génesis 17, de 1 al 14. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo, He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. En Génesis 15 hemos visto que Dios hace una promesa a Abraham y en Génesis 17 le da la señal de ese pacto, que es la circuncisión. Pablo les había recordado a los efesios cómo estaban en el pasado.
Efesios 2:11, volvemos ahora a nuestro texto. Efesios 2:11 y 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La señal de la circuncisión, la señal que era la señal del pacto, la señal de pertenencia al pueblo de Dios, la gran mayoría de los creyentes en Éfeso no lo tenían, porque ellos no eran judíos, sino que eran gentiles. En otro tiempo, los efesios estaban alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo que limpia todo pecado, no solamente limpió los pecados de los efesios, sino que los hizo cercanos. ¿Cercanos a qué? ¿De qué estaban ellos alejados? De Dios y qué más. Los pactos, los pactos de la promesa. ¿De qué más? Mirad el versículo 12. De la ciudadanía de Israel. Pero a ver, ¿estos son gentiles o son israelitas? Son gentiles. Pero dice que, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cercanos a qué? Bueno, primeramente cercanos a Dios. En el pasado, los efesios estuvieron alejados no solamente de la ciudadanía de Israel. Estar alejados de la ciudadanía de Israel era equivalente a estar alejados también de los pactos de la promesa. Y eso implicaba estar sin esperanza, sin Cristo. Los gentiles no esperaban ningún Cristo, ningún Mesías. Y sin Dios en el mundo. ¿Puede haber algo peor que eso para un ser humano? ¿Sin Dios en el mundo? ¿Sin Cristo? ¿Sin esperanza? Difícilmente. Pero ahora, con respecto al tiempo en cual se escribió la epístola, la sangre de Cristo acercó a los efesios primeramente a Dios e implícitamente después a todo lo que acabo de enumerar. Fueron incluidos en el pueblo del pacto, así que tuvieron esperanza, la esperanza de la cual nos habló en Efesios 1, de 11 al 14. Vamos a volver al capítulo 1, 11 al 14. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando digo que después de ser acercados a Dios, fueron acercados a la ciudadanía de Israel, a los pactos de la promesa y a la esperanza de la redención de los santos, no me refiero a que un tiempo después de ser acercados a Dios, por ejemplo, un día después,
un mes después, un año después o una década después. No, no me refiero a esto. Con respecto al tiempo, todo este acercamiento ocurre instantáneamente al ser acercados a Dios en Cristo Jesús. No un día, ni una hora, ni un minuto más tarde, sino al instante. Ahora, casi siempre el creyente no es consciente de casi nada de lo que ha ocurrido cuando ha sido acercado a Dios. Él simplemente es consciente y disfruta del abrazo perdonador del Padre Celestial. Él simplemente es consciente de eso en la gran mayoría de las situaciones. El abrazo perdonador del Padre. Pero no es consciente ni que ha sido hecho ahora junto, conciudadano con el pueblo de Israel, ni que es beneficiario de los pactos, de las promesas, ni nada de esto. A pesar de que el cristiano no es consciente de eso, todas esas bendiciones, me refiero a su inicio de la conversión, a pesar de que el cristiano no es consciente de eso, todas esas bendiciones y muchísimas más están incluidas en el paquete de la gracia de Dios. Entonces, si eso es así, que ocurre todo al instante, y no después, ¿por qué decimos que ocurre después? Bueno, decimos que todo esto ocurre después porque es el resultado, el efecto de haber sido acercados a Dios, pero no que ocurre después en tiempo, sino que primeramente o principalmente es el acercamiento a Dios en Cristo Jesús, y todas las demás cosas, todas las demás bendiciones son el efecto de ese acercamiento a Dios. Los creyentes de la iglesia en Éfeso, los creyentes a quienes se les envió esta epístola, tú y yo, si estamos en Cristo, hemos sido acercados a Dios por la sangre de Cristo, limpiados de los pecados, unidos a Él. Ya no estamos alejados de la ciudadanía de Israel. Ya no estamos ajenos a los pactos de la promesa, porque en Cristo se cumplen perfectamente todas las promesas del Antiguo Testamento. Ahora ya tenemos esperanza de que estaremos con Él en gloria. Así que podemos vivir confiando y estar seguros en Él y no temer que podríamos ser alejados de nuevo. Pero esta seguridad y descanso que nuestras almas encuentran en las promesas de Cristo, no son para que dormitemos espiritualmente. No son para que vivamos descuidadamente, sino para que nos esforcemos más y más en obedecerle, en servirle, en glorificarle, y por supuesto todo esto en dependencia del Espíritu Santo. Versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. El apóstol sigue con su descripción y explica en este versículo cómo fue que ahora los gentiles fueron acercados a la ciudadanía de Israel. ¿Quiere esto decir que ahora todos los creyentes gentiles son israelitas? ¿Quiere decir que deben circuncidarse? No en un sentido literal o natural, pero sí en un sentido espiritual. ¿Se han convertido los creyentes gentiles en israelitas? No literalmente, pero sí espiritualmente. Miremos el ejemplo de las iglesias de Galacia.
Las iglesias de la zona de Galacia, zona que corresponde a la Turquía de hoy, habían sido evangelizados por el apóstol Pablo. Pero años más tarde, quizá, hicieron caso a los judaizantes, es decir, a aquellos predicadores itinerantes judíos, que les habían enseñado que el creer en Cristo no es suficiente para la salvación, sino que también tenían que hacerse judíos, israelitas, circuncidarse y guardar toda la ley del Antiguo Testamento, no solamente la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, que eso sí lo tenemos que cumplir todos los creyentes, sino que les enseñaban que también tenían que guardar la ley ceremonial, civil y alimentaria. Y eso hacía prácticamente que los gentiles se convirtieran en israelitas o judíos, literalmente. Pero lo más importante de todo es que estos judaizantes proclamaban así que la obra de Cristo, lo más importante en el sentido negativo, lo más grave, proclamaban así que la obra de Cristo no era suficiente para salvar, sino que tenían también que observar la ley mosaica. Circuncidarse, hacer los sacrificios correspondientes, guardar las fiestas, guardar la dieta judía, etc. Y Pablo tiene para los de las iglesias de Galacia la reprimenda más dura de todas sus cartas. Ni siquiera los de la iglesia de Corinto, que se hacían culpables de pecados bastante desagradables, no recibieron reprimenda tan fuerte como los de Galacia. Citaré unos cuantos versículos. Gálatas 1, 6 al 8. Dice así. Bueno, espera un momento para que lo encontréis. Son 3 páginas aproximadamente más atrás. Gálatas 1, de 6 al 8. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, maldito de Dios. Capítulo 3, de 1 al 3. Oh Gálatas insensatos, o según Sugel Michelin, una traducción más literal, oh Gálatas idiotas, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Capítulo 3, de 7 al 9. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas 3, 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gálatas 4, 10, 11. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros.
y 5 de 2 al 4. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Se me han mezclado un par de citas aquí que eran para el siguiente párrafo, pero bien, ahora lo aclaro enseguida. Hemos visto que no se trata de hacerse judíos o israelitas en un sentido literal. Si se circuncidan, literalmente, están obligados a cumplir toda la ley. Y si en el cumplimiento de la ley descansa su confianza, se han desligado de Cristo, han caído de la gracia. Porque la gracia está solamente en Cristo. Y si uno rechaza a Cristo o dice, Cristo no me es suficiente, necesito cumplir la ley para ser salvo, para ser justificado delante de Dios, ¿qué esperanza hay? No se trata de hacerse judíos o israelitas en un sentido literal, pero ¿en qué sentido los gentiles sí son hechos hijos de Israel o hijos de Abraham? Ahí es cuando se me colaron un par de citas. Romanos 2, 28 y 29, y luego volvemos a Gálatas. Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío lo que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos 9, 6, 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y ahí ya volvemos a Gálatas 3, 28 y 29, que era una de las citas que se me había colado. Gálatas 3, 28 y 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Es decir, que los que son de Cristo son los que son realmente israelitas, espiritualmente. Gálatas 5, 5 y 6. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Así que, en un sentido espiritual, sí los creyentes gentiles son considerados como israelitas, porque todos los que son de la fe de Abraham son hijos de Abraham. Y no todos los que descienden de Abraham son hijos de Abraham físicamente. Ahora, volviendo a la imagen de nuestro versículo.
Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿De qué pared está hablando? En el templo de Jerusalén había un lugar llamado el patio de los gentiles. Maffer, por favor, ¿me ayudas con pantalla completa? Esa es una imagen del templo en el tiempo de Herodes. Y esa pared pequeña que se ve ahí en medio con la flecha, dice que era el muro que limitaba el acceso a los gentiles. Esa era la única zona donde los que no eran judíos, naturalmente, podrían acceder. Sinclair Ferguson y John MacArthur coinciden en la información de que el muro era de 1,5 metros de altura. Hacía la separación entre la zona donde tenían acceso los gentiles y la zona donde solamente podían acceder los judíos. Traspasar este muro para un gentil garantizaba ser condenado con la muerte. De hecho, había carteles de advertencia que a cualquier gentil que traspase ese muro será condenado a muerte. Al apóstol Pablo lo quisieron matar los judíos en Hechos 21 porque pensaron que él había introducido a un gentil en el templo. Y mira tú por dónde, ¿a quién pensaban que han introducido? A un creyente de Éfeso, a Trófimo. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, no vamos bien. Quería leer el texto, pero como no vamos bien... Bueno, sí, nos da tiempo. Hechos 21. Hechos 21. Del 26 al 31. Hechos capítulo 21, del 26 al 31. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: «Varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este lugar santo». ¿Por qué decían esto? Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Por la providencia de Dios, en ese momento Pablo no murió, fue librado. Ese muro, que por la altura que tenía permitía solamente la vista, pero no el acceso, este muro del templo que mostraba una realidad étnica, dice Pablo que ese muro fue derribado por Cristo, siendo Él nuestra paz. Por supuesto, no se refiere a un derribo físico. Eso sí ocurrió en el año 70 con la destrucción de la ciudad entera de Jerusalén. Pero literalmente, físicamente, no ocurrió en la crucifixión de nuestro Señor. ¿Cómo fue derribada esta pared de separación? Bueno, primeramente, si os acordáis, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo dentro del templo fue rasgado de arriba hacia abajo cuando Jesucristo pagó en la cruz por nuestros pecados y nos abrió entrada libre al lugar santísimo, es decir, a la presencia del Padre. Reconciliándonos con Dios primeramente, tuvo también como efecto reconciliarnos los unos con los otros.
gentiles y judíos. De esta forma, Cristo derribó la pared intermedia de separación entre los judíos y gentiles, porque tanto unos como otros, de la misma manera, han sido reconciliados con Dios, tal como leemos en el versículo 16 de nuestro texto. Volvemos a Efesios 2, y leemos el versículo 16. Saltamos el 15, que lo abordaría primero Dios la semana siguiente, y leemos el 16. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. De esta forma fueron reconciliados los judíos y gentiles, en la cruz de Cristo. En la cruz, aparte de pagar ante Dios por los pecados de su pueblo, aparte de ser nuestro representante y morir por nosotros, Cristo también mató la enemistad que había entre los judíos y gentiles, reconciliándonos a cada uno de nosotros con Dios, reconciliando a los judíos con Dios y asimismo a los gentiles con Dios, los reconcilió a ambos en un solo cuerpo. Hizo que sean también reconciliados entre ellos los judíos y gentiles. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Nos había dicho en el versículo 14. En conclusión a este estudio, simplemente quiero limitarme a leer una vez más el texto bíblico que observamos. Versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. A él sea la gloria. Amén.